Bienvenidos a bordo. A bordo, ustedes vieron que tenemos de vuelta una azafata que la tuvimos hasta hace 1 año y medio atrás. Esa que nos dice, momento, tengo algo importante que decirles. Pero no ha sido la única novedad política que tenemos en la Argentina hoy y también sobre ella vamos a hablar. Pero el acontecimiento del día fue la renuncia precipitada de Susana Malcorra como ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Mauricio Macri. Y su reemplazo, en este caso, por Jorge Forí, un veterano diplomático que estaba sentado en París, cargo que logró casi como si hubiera jugado al PRODE, y en ese caso ni siquiera se ganó el PRODE sin jugar, simplemente por cumplir con una tarea infrecuente y que al presidente y a la esposa del presidente en su momento le pareció fantástica, que fue el día de la Asunción, y le anunciaron que lo invitaban a ser embajador en París por teléfono y cuando estaban en el auto. ¿Qué es lo importante? Malcorra se va no por razones políticas, tiene un esposo con dificultades de salud. Ella negó que las dificultades de salud fueran demasiado, digamos, asfixiantes, pero en España no dicen lo mismo, que es donde vive su marido y su hijo, donde además él tiene una enorme relación de tipo político en lo que es el enlace entre Madrid y Londres. Pero la verdad que el capítulo no es el marido de Malcorra, sino la llegada de Forí. Forí es un ex vicecanciller, acompañó a Carlos Rucauf, es un hombre muy estilizado, más bien bajo, no va a sobresalir como un hombre de Estado ni de política exterior, no se caracteriza exactamente por ejercer influencia en materia internacional, pero sí es una persona que acompaña, que ayuda, que asiste y que tiene la cualidad de ser protocolarmente uno de los mejores de la Argentina. Tanto que lo iban a traer, y lo dijimos en este programa, de París, para que se ocupara de organizar la reunión del G20 del año próximo, bastante importante. Hay 2 cuestiones que quiero mencionar simplemente sobre el caso Forí. Hoy el presidente y fundamentalmente Marcos Peña dijo, le devolvemos a la Cancillería, a la gente de la casa, un canciller. Porque hasta ahora todos los cancilleres que hubo, fueron más bien personajes políticos. Lo cierto es que el gobierno eligió a Forí porque no tiene un abanico de candidatos demasiado grande y sin pensar en este tema. Este tema es una excusa, porque la verdad que, por ejemplo, ustedes piensen, como embajadores políticos, en la época de Duhalde había 6. Con Macri hay 19, mejor dicho 18 porque renunció Lustó. En consecuencia, no es cierto esto de que le estamos devolviendo al servicio profesional un canciller. La otra cuestión es que todavía Forí tiene una causa judicial de la época de Menem, porque en la Argentina parece que hay cuestiones que no pasan nunca. Una complicación posiblemente menor con Ramón Hernández, aquel que era secretario de Menem. La designación de Forí además significa que parece que no consultaron a los radicales y tampoco consultaron a la señora Carrió en apariencia, que es la titular o integra la Comisión de Relaciones Exteriores. Debía haber sabido la señora Carrió. Cambiamos de tema a algo que no voy a poder decirles. Pero les voy a decir, ya que tenemos hoy como invitada a la señora Margarita Stolbizer, que en la provincia de Buenos Aires no solo va a estar Cristina, Massa, Stolbizer, Randazzo, la izquierda y algún candidato más, sino que también va a haber un famoso más. Y posiblemente por ninguna
de estas agrupaciones conocidas. Si ustedes me preguntan, es simplemente un intento del gobierno para rebanar un poco más el poder del peronismo en la provincia de Buenos Aires, para quitarle votos a Massa, para quitarle votos a lo que sea de Cristina, eventualmente a lo de Randazzo, algo que le rebane, le quite 3, 4%, 2%, pero se inventan más de un candidato, sumen 2, 3, alguno más, 5. Bueno, es un dato bastante importante para cuando llegue la final, sea Cristina, sea Stolbizer y Massa, sea el candidato del gobierno, que a esta altura todavía no saben si lo van a designar o no a Esteban Bullrich. No les di el nombre del famoso, del reconocido hombre de la provincia de Buenos Aires que va a participar en la elección. No se lo puedo dar porque sería traicionar a una fuente. Lo que puedo decirles es que va a decir seguramente que se va a sacrificar por la patria. Les voy a pedir, y con disculpas, pero la semana pasada presentamos lo que se llama un proyecto de establecer el Día del Boludo en la Argentina, para satisfacer la inquietud, esta pasión que tenemos la gran mayoría de los argentinos por afincarnos en esa condición a la cual nos someten en términos generales los dirigentes políticos. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que pasó con el señor Delía, con lo que él cobra en materia de jubilación, en relación con otros jubilados de la Argentina que trabajaron más años, que aportaron más y cobraron menos, me parece que esa población se siente, como dice este título, un boludo. Como puede ser este video de este cubano que vive en La Habana en apariencia y se quiere venir a la Argentina. Por favor, director. Ya, me llamo Walfrido Veranes Portuondo, soy cubano al 100%. Le estaba hablando a mis amigos argentinos que en Cuba el que no trabaja le echan 4 años de prisión por una ley que se llama peligro. Ellos me están diciendo que en su país le pagan a los que no trabajan. Quiero que me lleven para Argentina, por favor. Argentina es el mejor país del mundo. Aquí te echan 4 años y allá te pagan. Este rincón humorístico que vive de la inmensa credulidad argentina va a ser fijo en este programa. Y le vamos a pedir a la gente que nos envíe sus opiniones, los ejemplos, las anécdotas, lo que ustedes quieran sobre cómo este país está constituido exactamente por boludos. Es casi un concurso, lo vamos a pasar todas las semanas, y algunos, los buenos, como este del cubano, van a tener algún premio, hasta quizá un angelito. Cambiamos otra vez de tema y vamos con una noticia. En la provincia de Buenos Aires, donde van a competir la señora Stolbizer, que nos acompaña para esta primera parte del programa, donde va a competir Massa, donde va a competir seguramente Cristina, quizá Magario, no me atrevo a hablar de Daniel Scioli porque ni él sabe si va a competir o no, donde va a competir un famoso, como les advertí antes, no va a haber debate. ¿Por qué no va a haber debate? Porque Cristina de Kirchner no acepta, no tolera que le impidan hablar más de 2 minutos. Con relación a todas estas cuestiones de la Argentina y a estas características de la Argentina, les quiero recordar que el gobierno vive hablando de la necesidad de que se venga a invertir a este país. Bueno, el otro día recogimos en una sola semana 2 o 3 episodios. Habló el diputado Amadeo, habló Laura Alonso y habló la señora Carrió. Uno dijo que la Argentina es un país casi narco. El otro dijo que el país, la otra dijo que el país es corrupto. Y la señora Carrió cuestionó y descalificó totalmente
al titular de la Corte Suprema de Justicia. Digo yo, si además la señora gobernadora vive en una dependencia militar por razones de seguridad, ¿quién quiere poner un país en la Argentina? Una inversión en la Argentina. Hay que ser audaz, osado. Ustedes se han enterado que la Argentina ha designado a una especie de cónsul al hermano de la vida de Mauricio Macri en Singapur. Miren qué casualidad, el mismo día, ayer, supongo que ustedes lo está mostrando el director, al señor Nicky Caputo, que lo designaron como cónsul. Bueno, el diario Clarín interpretó, explicó en una de sus páginas que Singapur es el país del lavado. Justo cuando en la Argentina se cuestiona y se investiga más todo este tema del lavado de dinero. Seriamente voy a referirme al desfile, al último desfile, que se suspendió inicialmente por la lluvia el 25 de mayo, porque los porteños no podían asistir debido a la lluvia y lo pasaron 2 días más tarde. Fíjense ustedes, en cambio, otro tipo de expresión, otro tipo de sentimiento que ocurrió en Ushuaia. Le voy a pedir al director que mientras hablo pase las imágenes, las fotografías de lo que ocurrió ese día, en el medio del frío, en el medio de la nieve, en el medio de la lluvia. Igual se desfiló, porque el 25 de mayo es el 25 de mayo, y además de 1810. Hubo una característica también en este desfile. Hubo algunas figuras que el año pasado desfilaron, como un mayor Nani, famoso porque tiene un parche en el ojo. Este año no desfiló, está preso por el tema de los derechos humanos. Rara la Argentina. Hay otras figuras condecoradas, algunas con el mayor nivel o categoría de la condecoración militar, que también está preso. Héroes que están presos. Qué singularidad esto de la Argentina. Un país tan particular donde, como ustedes saben, cuando trajeron de vuelta los restos del general San Martín a la Argentina, el cuerpo de granaderos, el que había fundado San Martín, había sido disuelto por las autoridades de entonces. Pero los granaderos fueron igual a recibir los restos de San Martín. Los hombres que integraban esa formación, que estaban en sus casas, se juntaron de vuelta, buscaron sus uniformes e igual fueron a recibir al general, aunque no existieran como cuerpo organizado y hubieran sido exonerados virtualmente por la fuerza política que en ese momento estaba en el poder. ¿Qué me queda? Me queda Odebrecht. Infinidad de novedades para Odebrecht. Empiezan esta semana, a partir del 1 de junio. Vamos a ser breves y rápidos. Se van a conocer nombres de sociedades. Con los nombres de las sociedades se van a conocer los nombres de los apoderados. Y ahí podemos empezar a entender algo de lo que ocurrió en este país. Va a haber un intercambio entre el procurador de Brasil y la procuradora de la Argentina. Algo que al gobierno argentino particularmente le disgusta. Pero así son las cosas. Va a haber fiscales de la Argentina que van a viajar a Brasil y algunos que van a venir de Brasil a la Argentina. Se supone que todo esto va a ser en secreto. ¿Ustedes creen que con tanta gente interviniendo no vamos a poder empezar a saber quiénes son los que han participado en toda esta información deleznable que caracteriza a la Argentina y que caracteriza al Brasil? Vamos a tener grandes novedades y seguramente con la señora Stolbizer vamos a hablar de ese tema, porque tengo algunas preguntas para ella. Y antes de pasar al capítulo de los invitados, les recuerdo, por ejemplo, que hoy debían haber apartado al juez Freiler de su tribunal federal. No se pudo en el Consejo de la Magistratura, a pesar inclusive de la campaña minuciosa, sostenida, que se ha hecho contra él,
posiblemente cierta. Pero nunca se ha empeñado tanto el gobierno en tratar de despedir a un juez federal, inclusive mucho más que con Ollarvide. Otro día les voy a contar las razones ocultas de todo eso. Pero lo cierto que a pesar de todas las fallas que tiene Freyler, a Freyler no lo iban a echar, porque el gobierno no tenía los votos. No tenía los votos del tribunal, ni tiene los votos del jurado. En consecuencia, ¿qué han querido? Cambiar la voluntad de quienes iban a juzgarlo a Freyler a través de la prensa. Es insólito. Es verdaderamente una impericia técnica, profesional y política por parte de quienes han operado este tema. Cierro este capítulo. Tengo para hablar horas sobre esta cuestión y no estoy defendiendo para nada a Freyler. Lo único que hay que hacer mejor los deberes. Les voy a recordar quiénes van a estar en este programa, que es la señora Stolbizer. Va a estar alguien que posiblemente compita con la señora Stolbizer, que es el responsable político de la candidatura hasta ahora poco conocida, casi ni hablada, del señor Randazzo, que por ahí el señor Alberto Fernández nos dice que Randazzo realmente habla. Con el periodismo quizá, por ahí habla con los amigos, con los periodistas no mucho. Y por último, para cerrar, vamos a tener acá una mujer joven, una abogada, especialista en el tema de corrupción. Digamos, alguien que nos puede iluminar sobre Odebrecht, sobre cómo Odebrecht le robó la plata a los brasileños con la excusa de que iba a ser más grande a Brasil en el exterior. Y cómo en la Argentina, sin ninguna causa y razón, nos robó la plata a nosotros. La señora, la doctora Natalia Bogosín. Por último, para que se entretengan, algo que hoy no tocaremos en el programa, pero que está latente en la economía argentina. El pleito entre el presidente del Banco Central, el señor Federico Sturzenegger, y el tridente que gobierna y que son los ojos, el alma, las manos y los pies de Mauricio Macri, constituido por Peña, por Lopetegui y por Quintana. Veamos la descripción por parte del economista Javier Milei y luego, en un minuto, volvemos con la señora Stolbizer. Director, por favor. Claramente, a mí no me van a poder echar la culpa, digamos, de este gobierno deplorable, al cual yo lo definí como el socialismo amarillo. Ojo que Sturzenegger, sí, es un neo-keynesiano, o sea, es monetarista en lo monetario y es keynesiano en lo fiscal. Y yo soy libertario. A pesar de eso, dentro de la cancha que juega, es el mejor presidente del Banco Central de la historia. Y que aquellos que los critican a Sturzenegger, te diría que son unos burros. Y te voy a explicar por qué. Desafortunadamente, desde la Casa Rosada, ¿sí?, tiene un tridente que tiene la cabeza podrida de keynesianismo y lo único que hace es que en lugar de ayudar, digamos, patea en contra. Estoy hablando de Marcos Peña, Quintana y Lopetegui, claro. Están haciendo un desastre fiscal, ¿sí? Vamos a un desequilibrio fiscal en nación de 8 puntos del PBI, ¿sí? A eso le tenés que sumar 2 puntos de provincia, son 10, más 2 del central, son 12 puntos. Sería el segundo déficit más grande de la historia. Supongo que ustedes, tanto como yo, deben preguntarse lo que el interrogante que le vamos a hacer a Margarita ahora. ¿A vos qué te parece? ¿Por qué el gobierno está tan preocupado por el tema Odebrecht si todo lo raro, pecaminoso, corrupto ocurrió durante el gobierno de Cristina? A ver, podría haber varias razones. Una, no descarto que también estén sobreactuando la preocupación, ¿eh? En algún sentido me parece que es como que están también intentando satisfacer una demanda social que hay sobre el tema y a veces me parece que sobreactúan algunas cosas. La otra es que a nadie se le escapa que alguna cuota de preocupación deberían tener porque de los pocos nombres que existen hasta ahora dados por la propia empresa o por alguno de los arrepentidos,
sentidos, está nada menos que el jefe del área de inteligencia, de Gustavo Arribas me refiero, y eso es un motivo de preocupación para el gobierno, porque Arribas podría, si así se corroborara, cumplir con la figura que la propia delación premiada, el proceso de delación premiada establece, que es la figura del intermediario. Ellos han planteado que no pagaron directo a los funcionarios, pagaron a intermediarios. Entonces, si que Arriba, a su vez le pagaban a funcionarios. Claro, si Arriba hubiera recibido dinero, lo que habría que preguntarse era para quién lo recibió, ¿no? Entonces, me parece que está bien que el gobierno tenga alguna preocupación. De todos modos, una aclaración sobre el tema Odebrecht. Es que tampoco nosotros tenemos que pensar que Odebrecht es el que nos robó en la Argentina. Nosotros tenemos la corrupción entre los propios, sí. Y los que nos robaron lo que deberíamos tener, la verdad, son más los propios que los ajenos, que permitieron los negocios, por supuesto, porque los sobreprecios y el pago de los sobornos tuvo siempre su contraparte nacional. Pero no nos olvidemos que los casos de corrupción más resonantes, una de las cosas que yo vengo planteando hace tiempo, el kirchnerismo sostuvo un modelo de negocios con muchas patas en realidad, donde una eran las obras públicas, pero ni siquiera era la única, ¿no? Porque estaba el petróleo, el juego, el transporte, una cantidad de todo eso cosas. está en tu libro. Claro, hay un capítulo que es justamente el modelo de negocios, que habla el tema del narcotráfico también. Sostuvieron una cantidad de negocios distintos y eso fue una matriz de corrupción muy profunda y muy extendida, ¿no? Por lo tanto, digo, no busquemos tanto los culpables afuera. Respecto de esos hay que investigar sobre todo, pero tenemos demasiado que investigar hacia adentro nosotros. En tu libro, y digamos, y todo lo que vos te referís siempre es digamos, objeciones, críticas, denuncias sobre digamos, la administración de Néstor y Cristina de Kirchner. Pero ahora resulta que vos vas a las elecciones no solo contra Cristina de Kirchner, sino también contra lo que representa Mauricio Macri. ¿Y en ese aspecto se te presenta algún desbalanceo o igualás las cuestiones? A ver, primera cuestión que quiero aclarar, yo no tengo ni siquiera ningún problema personal contra Cristina Kirchner. Lo que he hecho siempre es tratar de poner sobre la mesa... No me digas que te produce simpatía. No, pero bueno, digo, no me anima ninguna cuestión personal. Esto en relación a tu pregunta sobre todo, ahora, porque Margarita, yo trato perdóname, con la misma vara a uno y a otro. Y si yo encontrara en este gobierno episodios de corrupción tan comprobados, tan explícitos como los que encontré en el gobierno anterior, no te olvides que estaría en las 8 de la mañana golpeando la puerta de algún tribunal para presentar la denuncia. Sí, yo he advertido respecto de este gobierno que hay una cantidad de irregularidades o de conflictos de intereses que uno no puede decir que el conflicto sea un delito. El conflicto de intereses es un hecho determinado que puede producir una conducta irregular y que por lo tanto hay que prevenir y anticipar ese conflicto para evitar que se dé el efecto o el resultado no querido. O sea, y este perdón, es un gobierno si que tiene multiplicidad de conflictos de intereses. Te puedo traducir, vos tratás de objetar a este gobierno en ciertos aspectos para que no haga lo que hizo el gobierno de los Kirchner. Claro, cuando yo escribí el libro siempre dije, no es un relato de denuncias a las que la gente ya accedió a través de los medios de comunicación, es un llamado a la reflexión sobre lo que nos pasó para que no nos vuelva a pasar, porque la corrupción tan profunda y extendida del kirchnerismo ha tenido una convalidación social muy alta, porque el kirchnerismo empezó a robar hace mucho tiempo atrás y algunos empezaron a dar cuenta tarde en realidad. Entonces, me parece que es muy importante tener en cuenta esto, porque lo que nosotros debemos evitar justamente es que algún comportamiento se repita. Ahora, yo no puedo poner hoy en la misma balanza una cosa y la otra. ¿Estamos frente a situaciones de riesgo? Sí. Estamos frente a una conducta que se repite preocupantemente en este gobierno, que es la confusión de los negocios privados con el manejo de los recursos públicos. Eso pasó con el correo, por ejemplo. Claro. Eso pasa. La noticia
noticia de estos últimos días, ¿cuál es? Que resulta que la familia Macri acaba de vender sus acciones en la Autopista del Sol. Ahora, yo digo, la misma información que tuvimos, creo que fue el día sábado, dice que las acciones subieron de 30 a 300 desde que Macri asumió. Bueno, ahora, pero ¿por es que qué Macri no se desprendió de Macri sus hace acciones? subir todo, hasta la inflación. Claro, hacen todos los negocios. ¿Por qué no se desprendieron de esto al inicio de su gestión? Nosotros planteamos, yo se lo planteé al presidente cuando me reuní con él el 12 de diciembre. Presidente, usted y Pero no estaba en el fideicomiso ciego, todo ministros eso. deberían poner un fideicomiso. No lo pusieron. Entonces ahora venden las acciones después de haber producido un enriquecimiento, una sobrecotización de sus propias acciones desde que él es presidente, y ahora nos dice que la venden a 300 las que valían 30. ¿Por qué no se desprendieron No son al las comienzo? únicas empresas. Claro. Vos sabés que uno ve que vos competís en la provincia de Buenos Aires y que competís contra Vidal, contra María Eugenia Vidal en algún sentido. Ahora, sos mucho más crítica de Elisa Carrió que de Vidal. ¿Por qué? A ver, no, me parece, primero no soy crítica de Carrió. Lo que pasa con Carrió es que más de una vez un periodista me pone un micrófono y me dice, ¿qué opina de las acusaciones que hace Carrió sobre que en el gobierno están encubriendo a Debido? Y yo, la verdad es que me parece bastante irresponsable. Carrió sí sabe que en el gobierno que ella integra hay funcionarios que encubren los delitos, tiene que ir, presentarse y denunciarlo. La verdad que esto de tirar cosas así como tira, tengo por las dos un gran respeto político y personal, por supuesto. No estoy en contra de ninguna y la verdad no compito con ninguna de los dos, porque María Eugenia Vidal tampoco es candidata. Y pero candidata es una especie de candidata oculta. Sí, pero me parece que vale en esto una aclaración, porque este es el debate de este año. Este año no se elige gobierno. María Eugenia Vidal fue elegida por 4 años, como Macri fue elegida por 4 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa estrategia del miedo que van instalando. Me pasa con muchos periodistas que me dicen, el gobierno necesita ganar la elección. ¿Qué pasa si el gobierno pierde? No pasa nada, la verdad. No, claro. No pasa absolutamente nada, es una elección legislativa. Y si gana tampoco. Claro, donde sí lo importante es saber que lo que se va a elegir este año es la composición del Congreso. Entonces, ¿cuál es el debate? El debate es cuál es la oposición que necesita la Argentina. Por eso yo me resisto a eso de que la verdad no compito por una avenida del medio. Nosotros competimos para realmente ser la alternativa frente al gobierno, porque la mejor oposición en la Argentina no puede ser Cristina Kirchner volviendo al Congreso, no puede ser la cámpora que apuesta a que el gobierno fracase. La mejor oposición es una oposición que colabora cuando hay que colaborar, como lo hicimos durante todo el año pasado, pero que pone límites, controla, marca diferencias y hace propuestas. La mejor oposición es la que hace propuestas, por eso acabamos de presentar un programa económico de urgencia para atender las cosas que el gobierno no sabe resolver. Ahora, no se elige gobierno, se eligen legisladores. ¿Cuál es para los argentinos la mejor oposición? Es una que entienda la convivencia democrática como nosotros la entendemos. Que Cristina Kirchner pueda volver al Congreso es un retroceso brutal para la Argentina después del daño que esta gente le ha hecho al país. Entonces yo digo, seamos cuidadosos con esto. Yo siento que hay una gran irresponsabilidad del gobierno cuando la inflan a ella, porque atrás de esa estrategia, de este nuevo relato que es la polarización y la grieta, por conveniencias electorales la posicionan a ella en el escenario. La verdad es que esa no es la oposición que se necesita en el Congreso. Y eso es lo que hay que reflexionar. No está en juego el gobierno de María Eugenia Vidal ni el de Macri. Lo que se elige es la oposición. Pero, digamos, el gobierno ya ha decidido que lo que quiere que su oposición sea Cristina y toda la fracción que acompaña a Cristina. Claro, porque Cristina sale como salió en esta simulación de una entrevista periodística de la semana pasada, y obvio que ella habla y el gobierno alimenta sus propios lugar, ¿no? Recién en el comienzo de la entrevista me decías, pregunto lo que preguntarían los ciudadanos. Claro, eso es lo que no ocurrió en la entrevista a Cristina, ¿no? Porque no imagino un periodista como vos teniéndola enfrente preguntándole las cosas que esta gente le preguntó y no las cosas que todos los argentinos queremos que explique. Cambiando un poquito no de rubro, sino de tema, hay algo que resulta medio o poco explicable. Lustó va en la capital federal
y en alguna medida dice que acepta y quiere que lo acompañe Margarita Stolbizer, como ya ocurrió en la anterior elección, y que en alguna medida él apoya o acompaña a Margarita Stolbizer, pero tiene un prurito con Sergio Massa. ¿Cuál es el prurito? ¿Qué es lo que no le gusta? No lo sé, no lo conozco y no me parece razonable tampoco. Massa tiene en la ciudad de Buenos Aires referentes muy, pero muy buenos. De hecho, Marco Labaña es uno de sus diputados y es una persona sumamente seria, prolija, honesta, y tiene muchas otras personas que podrían estar, así que no creo que haya ningún tipo de descalificación. Tal vez no dije descalificación, me parece... Prurito, digamos. Sí, como reserva. Por eso yo desconozco esa cuestión. Yo tengo una relación personal y política de afinidad con Lustó desde hace mucho tiempo, pero bueno, la verdad es que Lustó debe resolver él fundamentalmente su relación con Cambiemos, y me parece que él es una persona que tiene excelentes condiciones para liderar un proceso en la ciudad de Buenos Aires y que nosotros podríamos perfectamente acompañar en la medida en que tengamos muy bien definido ese espacio de construcción de una alternativa política que no vaya mezclada con Cambiemos, porque claro, yo tengo diferencias con ellos. Para vos es como volver otra vez al radicalismo. No, porque además Lustó viene con el apoyo al radicalismo y eso me parece que está bien. Yo le digo a muchos, además, me llevo mejor con los radicales hoy que cuando estaba adentro. Le pasa a todos los radicales. Claro. López Murphy también, sí. Sturzenegger padre también, seguramente. Sí, claro. Margarita, pregunta final. En tu libro creo que no aparece nada, más allá que tomaste toda la etapa peronista, imputaciones sobre el caso Randazzo. Y Randazzo en alguna medida es como si te hubieras reservado para objetarlo cuando está de candidato o porque no le encontraste nada. ¿Cómo es el vínculo, tu conocimiento, tu opinión sobre la candidatura de Randazzo y fundamentalmente sobre la gestión de Randazzo, que es tu adversario en algún sentido de la palabra? Sí, a ver, primera aclaración, yo no me dedico a andar como un detective investigando funcionarios. Lo que me ocurrió con la señora de Kirchner fue, yo lo cuento en el libro... Y eso que no es nada personal, como decís vos. Claro, no, pero lo cuento porque fue casi casual. Se hablaba mucho en el año 2012-2013 sobre el patrimonio de Cristina Fernández, todo el mundo escandalizado por todo lo que tenía. Entonces yo voy un día a mirar la declaración jurada, comparto el escándalo con todo y digo, qué cantidad de propiedades, de bienes, de dinero, pero me llamó la atención una sociedad, que era Otesur. Entonces claro, digo, ¿qué será esto? Y lo que hago es ir a investigar a la Inspección de Personas Jurídicas qué era esa sociedad, para saber si los 10 millones que ella tenía como acciones eran el 10% o el 100%, qué hacía, quiénes eran sus socios, y ahí me encuentro con que la sociedad de la presidenta de la Nación no presentaba balances, no actualizaba directorio, tenía un domicilio falso y no pagaba ni las tasas en la Inspección de Justicia. Entonces lo que hice fue una denuncia contra los funcionarios por violación de los deberes de funcionarios públicos, los que tenían que controlar y no controlaban, y entonces ahí empiezo a averiguar, pues yo digo, una sociedad tan trucha, tan irregular, algo está escondiendo, y ahí me encuentro con lo que escondía. Entonces casi fue como que me introduje en la investigación sobre el patrimonio de la señora de Kirchner, siendo ella presidenta, solo por mirar su declaración, y después voy a la otra sociedad que es Los Sauces y me encuentro con una cosa similar, pero nunca anduve a andar corriendo atrás de los funcionarios para revisarles ni sus patrimonios ni sus negocios. Por eso no tengo, digamos, ninguna opinión formada sobre lo que pueda haber sido la gestión de Randazzo en este punto. Yo he sido muy crítica de la política de transporte ferroviario, por supuesto. Siempre rescato lo que dice el dirigente gremial, el Pollo Sobrero, cuando dice: los vagones de los que hace gala Randazzo fueron los más caros de nuestra historia, pues nos costaron la vida de más de 50 personas, ¿no? Y la gestión anterior y de Cristina Kirchner, entre otras cosas, además de la corrupción, también tiene que hacerse cargo de eso. Bueno, un día voy a hablar sobre lo sirigliano, pero hoy ya no tengo tiempo, que no todo es kirchnerismo. Bueno. Muchísimas gracias por el angelito. Acá siempre tenemos... tengo alguno cerca que me protege. Sí, bueno, esperemos, porque la lucha es dura. Claro que sí, muchas gracias. Los invito a ustedes, te agradezco a vos, y los invito a ustedes a que en el próximo bloque conversemos con alguien que en el final aludió Margarita, quizá con la trampa de un periodista, que es el caso de Randazzo. En este caso, uno de sus embajadores políticos más
reconocidos hoy, que es Alberto Fernández, un crítico de Macri, del kirchnerismo, que ha cambiado en algunas cuestiones, pero bueno, eso nos tendrá que explicarlo ahora. Gracias, Margarita. Gracias a ustedes en un minuto los veo. Mañana, en un rato, el señor va a ser de Florencio Randazzo. No. Bueno, pero De vas a jefe de representar. campaña, sí, de jefe de campaña de Florencio. Sí. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a anunciar? ¿Por qué no aparece Randazzo? ¿Qué le pasa? Porque ya va a aparecer. ¿Le están haciendo una dieta? ¿Lo tienen en un spa? ¿Dónde? No, ya va a aparecer. Lo que pasa es que nosotros, la verdad, estamos tratando de hacer las cosas bien, con mucho esfuerzo y con dificultades. Estamos tratando de hacer las cosas bien, sinceramente. Tratamos de construir una campaña donde hagamos propuestas concretas, donde no hablemos de gusto. Yo que si a vos te debe haber pasado lo mismo, pero el día jueves hablaron todos, menos Randazzo, y la verdad la Argentina no cambió nada. Se escuchó lo mismo de siempre. Randazzo habla a través de los curas, que es una ¿Cómo novedad en los la... curas? Bueno, habló delante del cura del padre Pepe. Sí, eso es algo que filmaron y porque fue con la gente de Catopodis, fue Catopodis y otra gente que lo acompañaba a Catopodis, y alguno filmó eso y lo subió a las redes. Y bueno, nosotros estamos trabajando muy bien con Florencio. Bueno, ¿y qué pasa mañana entonces? Mañana lo que hacemos es contarle a la gente que ya tenemos todos los avales para competir en las PASO, que es un paso un poco burocrático que hay que cumplir, pero que la ley exige. Pero ya está decidido la cantidad de avales que van a... Sí, porque eso es una proporción. ¿No es que eso cambia cuando una vez que se constituyen los frentes? No, es una proporción de la cantidad de habitantes de la provincia. Entonces tenés que tener cierta cantidad de la provincia y cierta cantidad de cada sección, de las 8 secciones. ¿Y eso cómo lo reclutaron? Eso lo reclutamos callejeramente en gran medida y con trabajo militante. Hace varios meses que estamos trabajando en esto. De hecho, cuando yo llegué ya había gran parte del trabajo hecho. Allí, bueno, dicen que esa es tu característica. Que cuando yo llegué ya había gran claro, parte del trabajo. ya hubo otros que trabajaron. No creas eso lo dirán los que no te quieren. Los que no te quieren, no te sumes a ellos. No, pero en verdad esto, gran parte del trabajo estaba hecho, eso es cierto. Y cuando llegué ya estaba bastante organizado ese trabajo. En ese tema, la gente se inclina porque está en contra del gobierno o porque está en contra de Cristina. No, yo lo que creo que están buscando una alternativa. Creo que sienten que la solución no es volver al pasado, que es un poco la propuesta del sector de Cristina, y sienten también que la solución no es resignarse a vivir este presente, sinceramente, ¿no? Macri, y el otro día lo escuchaba a Peña decir que en verdad la discusión es el presente o volver al pasado. La verdad es que se la condena a vivir este presente de 16 meses consecutivos de caída del consumo y de una economía absolutamente deteriorada, que no para de deteriorarse. La verdad es que como alternativa para los argentinos es bastante pobre. Y también me parece que ninguna sociedad le interesa avanzar retrocediendo, ¿no? ¿Puedo abrir un paréntesis Sí. ahí? Porque como vos fuiste jefe de gabinete y Peña es jefe de gabinete, y en la Argentina no ha habido tanto jefe de gabinete, ¿cuál es el perfil de Peña con otro jefe de gabinete? Porque con Atanasov no se compara, con Bauzá tampoco. ¿Se compara con Naval Medina, por ejemplo? No. ¿Con Capitanich? No, ¿qué? bueno, está bien el planteo. Habla menos que Capitanich. Sí, a mí me da la impresión que también habla menos que Atanasov, pero me parece que su tarea es ser comunicador del gobierno, es la voz del gobierno. Me parece que es verdad también que han hecho un tándem con dos que tiene por debajo de él, que son Quintana y Lopetegui, y parece ser que ese trío tiene ejerce algún grado de rigor político sobre los ministros. Sí, bueno, para eso fueron Eso designados. parece, claro, son los controllers de... Claro, lo que no tengo muy en claro es si eso lo hace los dos controllers o lo hace el jefe de gabinete, eso no lo tengo muy en claro. Lo que sí me parece que en su lógica comunicativa hay una dosis de soberbia impactante, ¿no? Impactante. No solamente la soberbia está dada muchas veces por el desconecte con la realidad, que es muy evidente, eso no es patrimonio de Peña, es patrimonio de todo el gobierno de Macri, sino también, que el otro día, por ejemplo, dijo algo así como,
nosotros vamos a hacer lo que querramos. ¿Quién nos va a venir a decir a nosotros lo que tenemos que hacer? Cualquiera le puede decir lo que tiene que hacer porque lo están haciendo todo mal. Entonces, la verdad que sería bueno que baje un poco las ínfulas. Bueno, algo parecido dijo el presidente con relación a los empresarios y a los sindicalistas. Por ejemplo, ¿no? Y en verdad debería preocuparse porque, insisto, 16 meses de caída sistemáticas, ya llevamos 18 meses de caída sostenida del consumo, de caída de la actividad industrial. En ese mundo en que vos estás navegando, porque en alguna medida has heredado también el hecho de haber estado junto a Massa en todo este tiempo hasta que te pasaste al tren de Randazzo. Pero eso tiene una explicación, ¿eh? Eso tiene una explicación. No. Recién lo hablaba con Sergio mientras esperaba acá. Eso tiene una explicación. A Sergio a veces no le gusta, pero eso tiene una explicación, ¿eh? La verdad es que yo creo que seguir dividiendo el espacio opositor es favorecer al gobierno. Que el gobierno está llevando adelante con el acuerdo de muchos medios de comunicación un juego de polarización y que la verdad, para que la polarización, si la polarización no funciona, lo que necesita es una oposición más dividida. Y a mí me parece que nosotros teníamos que unir fuerzas en un solo lugar. En verdad, comiendo con Marco Enrique Sominami, lo hablé con Sergio esto en febrero del año pasado, no de este año, del año pasado. Del dirigente chileno, digo, para... Sí, exactamente. Y allí le dije a Marco que él debía volver a la concertación, él volvió a la nueva mayoría, no por mí, sino porque lo creyó conveniente, ¿no? Que era mi opinión, digamos, ¿no? Se venía para abajo. Claro, también, ¿no? Claro. Y porque es muy difícil pelear en sistemas bipartidistas como chilenos o sistemas donde la polarización se provoca, porque hay una polarización provocada por dos, ¿no? Entonces me parecía que debíamos unir fuerzas de la oposición en un solo lugar. Esto fue todo, esta fue la gran diferencia. Y Massa no quiso pactar con Randazzo. No, Sergio, no pactar con Randazzo, porque yo ni siquiera le proponía eso, le proponía competir en un espacio común opositor. Pero yo lo respeto, es su opinión y yo lo respeto y confío que él me respeta a mí, simplemente, pero lo he hecho con esa idea, no con otra idea. ¿Y cuál es el objetivo de Randazzo por competir contra Cristina si en la provincia de Buenos Aires medianamente todo el mundo coincide en que ella, digamos, si va a una interna con Randazzo es una suerte de paseo? ¿Qué es lo que busca? ¿Figuración, aparecer, hacerse conocido? No, yo creo que... ¿Testimonial algo? No, nosotros creemos que ha pasado algo muy grave en la Argentina. O sea, esto que algunos llaman el espacio nacional y popular, que otros llaman el peronismo, sí, que otros llaman fuerzas progresistas, algo se ha hecho mal como para que Macri sea presidente. No, esto es algo como para que deberíamos pensar. Bueno, vos tenés, ¿no?, una historia con Macri, digamos, de arrastre. Algo se ha hecho mal, ¿no? Algo se ha hecho mal. No, bueno, Macri hizo una suerte de golpe institucional con Ibarra y después accedió a la jefatura de gobierno de la ciudad, después de su golpe institucional, ¿no? Pero la realidad es que algo habremos hecho mal en la gestión, se habrá hecho mal, porque yo no tenía que ver con eso, como para que Macri sea presidente. Entonces, bueno, algunos podrían decir que cuando a vos te tocó estar en el poder, también alguien debe haber hecho mal para que Néstor Kirchner sea presidente con el 22% de los votos. Bueno, pero eso es porque Menem, tu amigo Menem, no quiso competir en aquel momento en una segunda vuelta. Porque si tu amigo Menem hubiera competido, Kirchner hubiera sido un presidente del 75% de los votos. Y eso lo sabés. No, sin duda, pero... Eso fue en todo caso una actitud poco republicana de Menem, muy poco republicana de Menem, que se habrá quedado con el tonto orgullo de no haber perdido. Sí, menos contra Duhalde. De todas maneras, nosotros en 2 años teníamos muy legitimado, fuimos a una elección en el 2005, sacamos el 45% de los votos. Digo, no, la verdad es que legitimamos rápidamente nuestra situación. Bueno, no me explicaste entonces lo de Randazzo exactamente. Te lo estaba explicando, lo que pasa es que te pusiste a hablar de otra cosa. Lo que te estaba diciendo es que me parecía, que a nosotros nos parece que nosotros debemos darnos un debate sobre lo que nos pasó, Roberto, sobre lo que pasó, sobre cómo es posible que Macri hoy sea presidente.
porque me parece que no podemos echarle la culpa a todos los demás. Algo en esta fuerza progresista, peronista, nacional y popular, llamala como quieras, algo no habremos hecho bien para que este haya sido el resultado. Me parece que ese debate hay que darlo. Me parece que el segundo debate que hay que dar es impulsar a la gente a mirar un poco más el futuro y no quedarse tan atrapados en el pasado. Porque además el pasado es pasado, el pasado tiene cosas buenas, cosas equivocadas y también hay pecados, ¿no? De los pecados uno no tiene por qué hacerse cargo de los pecados que algunos han cometido. Pecados, estoy hablando de delitos para hablar sin eufemismos. De los errores hay que aprender, ¿no? Hay que aprender. Y de los éxitos hay que potenciarlos. O sea, yo lo que siento es que muchas de las cosas buenas que hizo Cristina, muchas, hoy Macri se está poniendo en crisis. Y ese es el mayor problema. Y en eso pensamos parecido con Cristina. ¿Eso es lo que te volvió a estar un poco, acercarte de vuelta en alguna medida con eso? No, al espacio opositor. Yo opositor de Macri he sido toda mi vida, sí, porque lo conozco desde siempre y sé que era solo capaz de hacer lo que está haciendo. No esperaba nada más que haga lo que está haciendo. Y por ese motivo me parece que hay que unir fuerzas en el espacio opositor para enfrentarlo, simplemente para enfrentarlo. Está bien, y con relación a una pregunta casi histórica, vos cuando Cristina estuvo por asumir... ¿Cómo cuando estuvo por asumir? Claro, en el periodo que ganó... 2007. Exacto, que estaba por asumir, vos y mucha gente que estaba cercano a vos y que en alguna medida estaban cerca de Cristina, decían que estaban en conflicto, en discusión y objetando duramente no solo a Julio De Vido, sino algunas de las cuestiones que tenían que ver con el área de Julio De Vido. Inclusive salió en los diarios que lo iban a cambiar a De Vido y que el afán tuyo y de Cristina era sacarlo y cambiarle esa matriz sospechosa que tenía el gobierno. Eso no lo pudieron hacer. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no lo pudieron hacer en todo caso? Sí, yo lo que creo es que porque no existían ninguna de las cosas que se están ventilando hoy en aquel momento. Lo que sí existía, pero sí existía eso que ustedes planteaban. Es un gran desgaste de algunos sectores y en el caso puntual de ese ministerio se veía un gran desgaste producto de formas de operar de ese ministerio en algunas cosas. No, yo creí que había hablando del área de transporte, del área de algunas cosas de la obra pública. No, yo creí que vos en ese momento habías visto. No, si lo hubiera visto lo hubiera denunciado. Yo tuve en mis manos, yo conocí 3 casos que fueron 3 casos de presunta corrupción. En los 3 casos los funcionarios renunciaron, en los 3 casos se sometieron a la justicia, los 3 casos están abiertos y uno de ellos recibió condena, que es el de Felisa Michele. Los otros 2 fueron el caso Escanca y el caso Antonini Wilson. En todos los casos los acusados renunciaron. Bueno, no era para hablar de historia hoy. No, vos querías hablar de historia. No, es una curiosidad que tenía sobre ese episodio en el cual ni Cristina ni vos pudieron con De Vido. Sí, no sé si es que no pudimos, fue la decisión de Cristina seguir con esa lógica. A mí me parecía que Cristina... O de Néstor. Tal vez, lo que digo es que me parecía que Cristina tenía la necesidad de darle una impronta propia a su gobierno. Cuando yo renuncié, si vos lees el texto de mi renuncia, la impulso a oxigenar su gobierno. Oxigenar era lo que le dije a ella telefónicamente, aprovechar la oportunidad para darle una impronta propia y sacarte la rémora de un gobierno de 4 años y medio que fue muy difícil, porque vos creés que recibimos todo hecho, pero todo estaba por hacerse. Nosotros recibimos un incendio apagado, pero no un edificio que se comenzaba a construir. Lo que pasa es que tuviste un plan Marshall que te ayudó mucho. Bueno, son lecturas. Yo te confieso que es muy difícil llegar a un país con una deuda que representaba el 150% del PBI, en default, con todos los créditos suspendidos, con 24% de desocupación y 57 puntos de pobreza. Si ese es el plan Marshall que nos dejaron, te lo regalo. No, el plan Marshall fue el de la soja. Te lo regalo. Tómate, te dejo el disco de Edu Svettelman, que es un músico joven, nuevo, que va a tocar en unos días en Notorios, o sea que en Notorios los días martes nosotros hacemos recitales con una fundación nuestra, que es la Fundación Parte. Pero vos no tocás. No, queremos que vaya la gente. Ah, bueno. Bueno, esperemos que... garantía de que hoy no toca, así que por ahí va la gente al lanzamiento de Randazzo. Gracias, Alberto. Los veo a ustedes en un minuto
con una especialista, con una señora Natalia Bolosín, que es especialista en el tema de corrupción y que se ha dedicado a ponerle el ojo al tema Odebrecht, con este gobierno y con el actual gobierno. Así que vamos a ver qué nos dice, ahora que sabemos que a Elisa Carrió la AFI no la persiguió, como ella creía, con una inocencia sorprendente. En un minuto nomás, con esta señora que nos va a iluminar sobre el tema Odebrecht. Gracias, Alberto. No, gracias. Ustedes saben que dentro de 2 días comienza a levantarse la alfombra, presuntamente, del caso Odebrecht, que posiblemente la procuradora viaje a Brasil, el procurador va a venir la semana próxima, los fiscales se van a reunir con los otros fiscales, se van a conocer posiblemente los nombres de las sociedades, los apoderados, empezará una investigación gigantesca y la señora nos va a decir, espero, qué tipo de... Primero, esto tan secreto no va a poder ser, como pretende la justicia brasileña. Bueno, depende. A ver, Argentina tiene varios problemas para llevar adelante este caso. Por un lado, el problema que tenés es que, lo que hablábamos un poquito antes de que arrancáramos, es que en Argentina la corrupción es estructural, ¿no? Es sistémica. También lo era en Brasil. Exacto, de la misma manera que ocurre en Brasil. Esto quiere decir que a nadie le conviene o pocos tienen incentivos para que un caso como este, que podría tocar a distintos actores de distintos sectores de la política y del empresariado clásico de la Argentina, a muy pocos les conviene que esto avance. Básicamente en la Argentina buena parte de los sectores de la política, de las empresas, del sindicalismo, de la sociedad civil, comen del plato de la corrupción. En Argentina casi todos tienen, digamos, incentivos para mantener el status quo en lugar para romper ese Bueno, en sistema. Brasil también los presidentes eran elegidos así, funcionaban así. Sin embargo, a Marcelo Odebrecht le metieron 18 años, que se lo habrán reducido a 3 ahora, porque cantó hasta la comparsita, que no sé si tiene letra. ¿Por qué es distinta la situación en Argentina? La primera es estructural, sí, igual que en Brasil, sí, parecido a que en Brasil. Ahora, Argentina tiene además un problema que es que tiene instituciones muy débiles, ¿no? Históricamente, Argentina no tiene un Estado de Derecho consolidado, es decir, hay pocas instituciones en la Argentina, en la justicia, en el Poder Ejecutivo, en las cuales la ciudadanía en general pueda tener confianza como para llevar adelante un proceso de esta naturaleza. Por eso es que hay suspicacias en relación al manejo o posible manejo político de la información en la justicia, pero también hay suspicacias en relación a la posible alternativa de que el Poder Ejecutivo quiera controlar qué tipo de información se va a conocer y qué otra Sobre información. todo cuando el Ejecutivo lo que dice es que esta administración es independiente del Poder Judicial, no quiere saber nada ni meterse con el tema del Poder Judicial. Pero al mismo tiempo la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Justicia, mantiene una reunión con la empresa o con los abogados de la empresa tendiente a generar alguna suerte de acuerdo. Ahora, las dos cuestiones generan suspicacias. Cuando la justicia actúa de una manera, la ciudadanía en general no cree que eso sea porque eso es lo que corresponde conforme a la ley, sino que empieza a sospechar, y cuando el Poder Ejecutivo actúa en la Oficina Anticorrupción, ocurre lo mismo. ¿Esto por qué? Porque en la Argentina no tenemos confianza en las instituciones, a diferencia de lo que puede ocurrir relativamente en Brasil. Pero además hay una cuestión adicional. En Brasil, en Estados Unidos, en Perú, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, el sistema jurídico genera incentivos para que, por ejemplo, una empresa como Odebrecht diga voy a delatar, voy a confesar, voy a pagar una multa para no pagar más multa o para no ir preso. A todo esto, Odebrecht ya pagó multas en Brasil monstruosas. En Brasil y en Estados Unidos de varios billones de dólares, ¿no? Igual billones. Que billones de dólares, 2.6 billones de dólares. Igual que ocurrió en el caso Siemens con multas menores, pero digamos con la misma mecánica. ¿Cuáles son esos incentivos que acá no hay y en otros países sí hay? Bueno, por empezar, un buen sistema de delación premiada. Argentina recién el año pasado sancionó una ley del arrepentido para hechos de corrupción. Era bastante ridículo porque, ¿sabes qué? La mayoría de los delitos de criminalidad económica compleja tenían un sistema de arrepentido, excepto los que podían perjudicar a los propios legisladores, que son los que deben sancionar esa norma. Bueno, el año pasado se sancionó, pero es una norma limitada. Vos tenés que firmar un acuerdo con el fiscal, el juez lo tiene que homologar, pero ahí no se termina. Después necesitas que cuando llega al tribunal oral, en el momento en el que es el juicio oral y público, el tribunal te dé efectivamente el beneficio de reducirte la pena. Y el problema es que en Argentina las causas de este tipo no llegan nunca a juicio oral. En Argentina las causas de corrupción demoran un promedio de 14 años.
promedio, algunas duran 20 Sí, o más. sí. Hay 7 condenas por corrupción en los últimos 20 años. Las causas demoran una década en ser elevadas a juicio. Los fiscales, no tenemos un sistema acusatorio, los fiscales en la Argentina no hacen acuerdos con los imputados como en las películas estadounidenses, no existe eso en la Argentina. Es decir, no hay ningún incentivo. Si vos fueras abogado defensor... Tampoco es una garantía de justicia los acuerdos que hacen los fiscales, ¿no? En algunos casos ayudan. A ver, este tipo de delitos y otros de esta índole, lavado de activos, trata de personas, narcotráfico, son muy difíciles de probar. Ocurren en situaciones de clandestinidad, hay mucho poder alrededor. Entonces, por eso aparecen estas herramientas que lo que hacen es, en algunos casos, conceder mayor inmunidad o morigerar las penas para poder, digamos, subir, escalar en el delito y buscar peces más gordos. Ahora, pero por ejemplo, yo no he visto que la gente se haya preguntado por qué razón el gobierno de los Kirchner en su momento impulsó una obra correspondiente exclusivamente en parte, pero del gobierno de la capital federal, como es el caso del soterramiento del Sarmiento. Si en general el gobierno nacional no acompañaba ese tipo de proyectos, y muchísimo menos con un gobierno que estaba en contra de ellos, porque siempre se hizo fama de que Cristina y Néstor nunca beneficiaron a los que eran sus opositores. ¿No genera algún tipo de sospecha o de suspicacia alguna cuestión de estas características? Bueno, sí, efectivamente, pero después los hechos hay que probarlos y es muy difícil hacerlo en este tipo de casos. Por eso es que hay tan pocas condenas. Pero, de nuevo, Argentina no tiene incentivos jurídicos claros como para que una empresa como Odebrecht venga y confiese. Te agrego algo más. Las empresas en la Argentina no son penalmente responsables por los hechos de corrupción. Esto no existe en la Argentina. Odebrecht en Estados Unidos pagó coimas, la empresa, no los funcionarios o los empleados de la empresa. Esto en Argentina todavía no existe. Hay un proyecto que está en el Congreso, que es bueno, que envió la Oficina Anticorrupción, tal vez lo único bueno que haya hecho hasta ahora la Oficina Anticorrupción de este gobierno. Es saludable que ese proyecto se apruebe, pero no va a poder aplicarse retroactivamente. Entonces, ¿cuál es el único incentivo que tiene la empresa en la Argentina para venir y delatar? Si no tiene responsabilidad penal. Los funcionarios, ¿por qué un abogado defensor le habría de decir? ¿Pero por qué solo el sistema de delación es el que existe? ¿No hay un problema de pesquisa, de investigación, de ciertas capacidades técnicas para poder descubrir un delito que está a la vista de todo el mundo? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo se descubren los delitos de corrupción en la Argentina? Pensá en la cantidad de casos que conocés de los sospechosos casos de corrupción de los últimos 20 o 30 años. Yo te voy a dejar un artículo sobre eso. Como diría Alberto Fernández, si los conociera y me presentaría la justicia. Pero pensá en los que son casos sospechosos de corrupción. ¿Cómo nos enteramos? Pensá, ¿cómo nos enteramos? ¿Por los medios de comunicación en general? ¿O porque hacen acuerdos las empresas en otros países, como el caso Odebrecht, como el caso Siemens, como tantos otros? ¿Esto qué quiere decir? Que en la Argentina los organismos de control, que son los que debieran detectar los hechos de corrupción, no cumplen esa función. Ni la Oficina Anticorrupción, ni la Auditoría General. La Auditoría, con algunas salvedades, sí. De hecho, es el único organismo de control que ha funcionado históricamente. Sirvió para la condena en el caso de Once, por ejemplo. La SIGEN tampoco hace ese trabajo. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas históricamente no ha hecho. Además, la auditoría lo hace para el año anterior, a posteriori, o sea que cuando ya están, cuando los ladrones ya se gastaron la plata. Exacto, con lo cual Argentina tiene, y esto me parece que es el tema de fondo, Argentina tiene un problema de prevención y de detección anterior de los hechos de corrupción. Un dato, la mayoría de los hechos de corrupción en la Argentina están vinculados a la precariedad del sistema de compras y de contrataciones y de obra pública. ¿Sabes de cuándo es la ley de obra pública con la que hacemos obra pública en la Argentina? De 1947. ¿A vos te parece, digamos, es básico, ¿no? Sí. Un chico de 10, 12 años lo puede entender. ¿Alguien puede creer en la Argentina que podemos hacer obra pública de manera transparente, con participación ciudadana, con control público, con una ley de 1947? ¿Alguien la tiene incentivos para cambiarla? No la cambió nadie, ni el gobierno que se fue, ni este gobierno. Y tampoco figura como proyecto de ningún otro tipo de iniciativa política. A ver, en general los proyectos, esto es interesante, ¿quiénes presentan proyectos para reformar cuestiones de corrupción en la Argentina? Los legisladores cuando son oposición, ¿no? Tema de conflicto de interés que mencionó Margarita antes. Los legisladores presentan proyectos para modificar la ley de ética pública, para hacer más restrictivo el problema de los conflictos de interés cuando son oposición. El radicalismo cuando no es Cambiemos y el peronismo cuando no está en el gobierno. Entonces, el incentivo funciona al revés, ¿no? ¿Hacia dónde puede ir esto a futuro en el caso de Odebrecht? Por un lado, la información de Brasil, yo creo que sería saludable, y lo digo para todos los poderes en la Argentina, que esta información, por supuesto, se maneje con el resguardo
típico digamos, del buen curso de la investigación penal, pero con transparencia. La ciudadanía necesita saber, lo digo en relación a todos los poderes. Pero la justicia brasileña pide, creo que reserva o secreto sobre esto. No, la justicia de Brasil en realidad, en el acuerdo de delación lo que está establecido es que Argentina, si recibe información de Brasil, no puede utilizarla para perseguir a aquellos que son delatores en Brasil, pero por supuesto que la puede utilizar para perseguir a los funcionarios públicos que han cobrado esas coimas o a los intermediarios locales que pagaron esas coimas. Acá no hay ningún tipo de restricción, ningún tipo de restricción. Ahora, en este tema, vos, digamos, con mucho o poca experiencia, ¿esto qué saldo va a tener? A ver, yo diría que si no se explora la alternativa que yo considero que es la más razonable, que es tratar de obtener esta información de los Estados Unidos, no a través de la Oficina Anticorrupción, como se dijo este fin de semana, ni a través de un exhorto internacional, porque la Argentina además no sabe hacer exhortos. El 60%, o sí sabe hacer y no los hace bien. Exacto. El 60% de los exhortos en causas penales de corrupción en la Argentina vuelven rechazados o no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque no sabemos hacerlo o no queremos hacerlo bien. Bueno, también de pronto lo tienen que hacer a Suiza y lo mandan a Austria. Sí, se han visto muchas cosas. Entonces, ahí quien tiene que actuar es quien tiene competencias jurídicas para hacerlo, que es la Procuración del Tesoro de la Nación, quienes representan al Estado, los abogados del Estado. El Balbín se fue, está Sarabia Frías, sería saludable que el doctor Sarabia Frías se ponga en contacto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, o incluso se podría intentar una vía judicial en los Estados Unidos, aplicando la cláusula 11 del convenio que firmó Odebrecht, el acuerdo de culpabilidad en ese país, para intentar obtener esa información. Yo de todos modos soy bastante pesimista. El antecedente anterior es Siemens y es un pésimo antecedente. En ese caso, la empresa Siemens en Estados Unidos reconoció casi con nombre y apellido a quienes le había pagado coimas en la Argentina. Dijo, entre el 98 y el 99 yo le pagué coimas al presidente de la Nación, ¿quién era? Todos sabemos quién era, al ministro del Interior, todos sabemos quién era, y a otro funcionario del Ministerio del Interior. ¿Sabés qué pasó en esa causa? Recién ahora se va a elevar a juicio la causa en relación a los empleados de Siemens que pagaron las coimas. Los funcionarios en la Argentina, nombrados casi con nombre y apellido O sea en que Estados prescribe. Unidos, no prescribe. En relación a los... Esto es Menem, jamás va a ser enjuiciado por esa causa. Todavía ni siquiera lo citaron a indagatoria, esto es de 2008. ¿No? Entonces, el antecedente anterior que tenemos, y esto lo dijo el propio Garabano y me parece saludable que él lo reconozca, el antecedente anterior que tenemos es pésimo. Esperemos que en la Argentina los tres poderes se pongan los pantalones o las polleras largas o cortas y actúen como la ciudadanía necesita, con transparencia y permitiéndonos saber a todos, digamos, quiénes son los involucrados, los funcionarios, los exfuncionarios, los empresarios, es el primo, el presidente, necesitamos saberlo. Bueno, hasta ahora más o menos algunas cosas se saben al respecto, pero sobre eso, lo que va a tener esto es castigo mediático en todo caso. No lo sé, a ver, las condiciones en algún punto son distintas porque en el caso Siemens no había un Brasil. Era Estados Unidos, Alemania y Argentina y otros países. Argentina, en el caso Siemens, no hizo nada para tratar de esclarecer los hechos en relación a los funcionarios nuestros. Tampoco hizo nada para intentar obtener el recupero de los activos. Acá que vuela todo el tiempo esta idea de recuperar lo robado. En estos casos, ¿sabés qué pasa? El país en el que no tuvo nada que ver, Estados Unidos, que solamente actúa y se arroga jurisdicción porque la coima se pagó a través de un banco estadounidense o porque la empresa cotiza en bolsa, ese país que no es ni víctima del delito, no tiene casi nada que ver con el caso, se queda con multas varias veces billonarias, y Argentina, que es el país víctima del delito, no condena a sus funcionarios, ni siquiera los indagó en el caso Siemens, y tampoco intenta ni aplicar multas, ni recuperar los activos, ni nada. Y en este caso, en el caso Odebrecht, las causas que se abrieron, si es que se abrieron causas, ¿tienen alguna velocidad? ¿Involucran a alguien? Bueno, hay varias causas en las que se están investigando distintos contratos que pudieron haber estado alcanzados por algunas maniobras de corrupción. Me parece que hay que dejar que la justicia actúe. Esperemos que Pero actúa dentro de 40 años, según vos. A ver, bueno, en general sí, este es el problema. Por eso es que digo, más allá de los casos puntuales, Argentina tiene que pensar hacia futuro. Primero, ¿cómo va a ser para prevenir estos hechos? En el caso de la tragedia de Once... La tragedia de Once finalmente hubo una sanción. Pero de nuevo, ese es un caso muy interesante. En ese caso, que fue distinto a los demás porque hubo condenas relativamente rápido, en 4 años tuvimos condenas por corrupción, ¿no? Sin embargo, llegamos tarde. ¿Por qué llegamos tarde? Porque hubo 52 muertos y 800 heridos. Entonces, claramente llegamos tarde. Lo que hay que entender es que el sistema penal no puede resolver el problema de la corrupción. La corrupción, te lo ponía acá, es una frase ajena que voy a robar, la corrupción es el síntoma, no es la enfermedad. Lo que hay que hacer es prevenirlo. El problema son los déficits institucionales que hacen que florezca la corrupción. Convengamos también que hay situaciones que para algunas personas quizás no sea tan fácil prevenir.
No es tan difícil de hacerlo, está claro, digamos. Lo que hay que hacer, quienes nos dedicamos a estos temas, lo tenemos claro. Incluso muchos de ellos trabajan en los gobiernos, en organismos de control o en la justicia. Y si no lo saben, pues que agarren los libros. Pero lo que hay que hacer está claro. La pregunta es si alguien quiere hacerlo y la respuesta es no, hay pocos incentivos para hacerlo. ¿Por qué? Porque es estructural y todos comen del mismo plato. Ahora está bien, vos decís todo eso y simultáneamente advertís que la participación del gobierno en todo esto es, digamos, no irrelevante, pero quizás no conveniente, como que no deja la justicia. No, yo no diría eso en absoluto. Al contrario, yo celebro la reacción del gobierno la semana pasada, señalando primero las reacciones un tanto, digamos, espasmódicas de la justicia, pues estos allanamientos, de repente el tema está en los medios y aparecen allanamientos, ¿por qué no se hacen antes? Yo celebro que el gobierno manifieste tener voluntad política de avanzar, lo que estoy diciendo es que el camino que está eligiendo no es el adecuado. Y con relación a esto que en alguna medida el gobierno ha dicho o ha hecho circular de que Odebrecht está diciendo o está señalando al gobierno como vinculado en estos afrentosos affairs, como mecanismo de lastimarlo, de castigarlo, etcétera, para lograr algún tipo de acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo puede hacer el gobierno por su cuenta sin la participación de la justicia? No, ninguno. Por eso yo decía la semana pasada, con estas reuniones que se hicieron en la Oficina Anticorrupción, en las que se planteaba la posibilidad de que la empresa pagara una multa y a cambio se le mantuvieran los contratos. Yo decía, eso no es posible. ¿Por qué? Si pudiéramos comprobar... Pero también tenés que terminar las obras, se supone. Pero ocurre lo siguiente, si pudiéramos comprobar, no con una condena penal, con la información que venga de Brasil o de Estados Unidos, que por ejemplo el soterramiento del Sarmiento se obtuvo a través de una coima, ese contrato es nulo, porque así lo establece la ley. Primero, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción insta a eliminar las consecuencias de la corrupción. Esto quiere decir dejar sin efecto esos contratos. Pero ¿y quién lo sigue? ¿Cómo? ¿Quién sigue ese contrato? Porque eso ahora está, no sé si estará en la... Se relicitará. El punto es, la Ley de Procedimiento Administrativo establece claramente que la finalidad del acto, la finalidad pública, es un elemento esencial del acto administrativo. Si vos tuviste un contrato a través de un hecho de corrupción, ese contrato es nulo de nulidad absoluta y debe ser revocado directamente por la administración, no hace falta esperar una sentencia judicial. Entonces, ténganlo en cuenta, no sea cosa que mantengamos contratos una empresa que obtuvo contratos a través de hechos de corrupción. Porque otra vez, digamos, Youssef en Brasil, por ejemplo, fue un delator en los 90 con una empresa y ahora es delator con otra empresa. Esto desde mi punto de vista es insostenible. Es un delator serial. Es inmoral, es absolutamente insostenible. Ahora, uno siempre imaginaba que Brasil era, digamos, más permisivo con el tema del poder de los empresarios, justamente en Brasil, sobre todo en San Pablo. Pero lo que se está transfiriendo ahora es que acá el poder empresario es muchísimo más alto de lo que uno imaginaba. ¿En la Argentina? Sí. Bueno, a ver, yo no sé si es que hay más poder de las empresas. Lo que me parece es que no hay instituciones que nos permitan avanzar. Brasil tiene algunas, no son, digamos, del primer mundo, pero tiene algunas instituciones, la delación premiada, alguna independencia mayor de la justicia. Digamos. Hay pero algunos... eso estás insistiendo en un tema donde es el policía de la esquina que va siempre, agarra al panadero que vende, que compró harina robada, entonces lo aprieta para que le diga qué hace el vecino del fondo. Pero la pregunta es cómo no hay capacidad para investigar, para probar no solo la coima, sino además dónde fue ese dinero y a quiénes fue ese dinero. Bueno, de nuevo, es muy difícil por la naturaleza de los hechos probarlo. Pero ¿por qué para los periodistas que ni siquiera tienen nada que ver en este ejercicio, que los mandan a hacer una nota sobre determinada cuestión, escriben 50 carillas y dan 7 nombres y la mayor parte de las cuestiones son ciertas? Porque en general en estos hechos siempre aparece, ¿no? Alguien que no cobró, alguien que se arrepintió, alguien al que no le dieron el vuelto que le correspondía. Digamos, la manera en la que te enterás de este tipo de hechos, lamentablemente, no debiera ser así. Debiéramos tener organismos de control que puedan prevenirlos y detectarlos a tiempo. Esto en la Argentina no existe. Sobre Brasil, un dato nada más. En el año 92, Mariano Grondona escribió un libro que se llamó La corrupción, en el cual decía, vean las manifestaciones populares en Brasil contra Collor de Mello. Ese es el futuro de la Argentina. Brasil está cambiando. Bueno, ¿saben qué? Brasil no cambió, se equivocó Mariano Grondona.
¿Por qué? Porque las manifestaciones populares, la cultura cívica, no tienen nada que ver con el problema de la corrupción. Lo que tenemos que hacer es cambiar las estructuras del Estado. La ley de compras públicas no puede seguir siendo 1947. No podemos hacer contrataciones de bienes y servicios sin participación ciudadana, sin transparencia, digamos, vendiendo humo con los datos abiertos. Necesitamos, de verdad, tomarnos en serio la necesidad de transformar los organismos de control, la ley de administración financiera. Argentina tiene muchas deudas en materia de corrupción, yo he publicado bastante sobre esto. ¿Por qué no cambia? Porque nadie quiere cambiarlo. Bueno, quizá porque, como dice un asesor del presidente, la corrupción está en boca de todos, pero no incide a la hora de votar. Esperemos que incida alguna vez, ¿no? Veremos. Te agradezco. Angelito. Yo te dejo un artículo que escribí hace algunos años que se llama Corrupción Presidencial y muestra un poco el vínculo entre la corrupción y el hiperpresidencialismo en la Argentina. Bueno, para atentos lectores, que está en inglés, así que trabajosamente uno le va a pegar una mirada y después se los paso al que escriba. Te agradezco, Natalia, favor, muy a vos. gentil por la clase técnica. Me hubiera gustado que contaras los nombres de los participantes. Seguramente se los voy a dar yo a ella en un ratito, cuando ustedes ya se fueron a dormir. Muchas gracias, los veo el lunes próximo. Hasta luego. Bueno.